Bienvenidos a Culture Clubbing, Cultura de Club. Soy DJ Sandy Love y esto es música, moda, tecnología, DJs y productores de todo el mundo. Ya sabéis, cada semana aquí en Culture Clubbing. Y hoy tenemos un DJ muy especial. ¿Queréis saber quién es? Emilio DJ. Él viene desde Madrid. Sus producciones han tenido ventas y discos de platino. Imaginaros, ¿queréis verle? ¿Queréis conocerle? Pues hoy le tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andy. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy agradecido y contento, por supuesto. Bueno, tenemos mucho de qué hablar hoy. Sobre todo, un poquito vamos a hablar sobre tu historia, cómo han sido tus comienzos, cómo empezaste tu vida artística y musical. Bueno, pues mira, te voy a empezar contando de que mi faceta como, no sé, descubridor de la música fue a raíz de lo que me inculcó mi padre, porque bueno, era una persona que escuchaba mucha música, ¿no? Y trasteaba con los aparatos, y yo desde pequeño pues fui tomando nota y fui fijándome un poquito en él, ¿no? Mi padre pues trasteaba con magnetofones de bobina abierta, con giradiscos, con cintas de estas de cartucho de 8 pistas, ¿no? Y ya cuando fui haciéndome mayor y demás, bueno, mayor, ya cuando era un niño, me apunté a una escuela de música en Alcalá de Henares que se llamaba Juventudes Musicales, ¿no? Ahí empecé a estudiar música y años después, como yo quería tocar especialmente un instrumento que era el acordeón, me apunté a una academia en la que bueno, pues empecé a trastear con el acordeón y acabé teniendo un nivel bastante alto, ¿no? A lo largo de este tiempo conocí a una persona que bueno, su casa tenía pues una mezcladora y unos giradiscos, ¿no? Entonces este chico, ¿no? Un día me invitó a su casa, a su habitación, y me mostró lo que allí tenía, ¿no? Lo que pasa es que este hombre pues mezclaba así los discos muy abruptamente y le hice una pregunta. Y yo, que no tenía ni idea de nada, le dije, oye, ¿y con estos controladores de velocidad en los giradiscos se podría compasar la música, ¿no? Y él mismo me respondió que eso era imposible, ¿no? Yo ya creo que tenía algo que, no sé, un sexto sentido que me decía que la música sí se podría mezclar, ¿no? Yo en aquel entonces también, como hacía mis pinitos en la electrónica, ¿no? Me fabriqué mi primera mesa de mezclas y más tarde, cuando me enteré de que este personaje vendía sus equipos, pues se lo consulté a mi padre, ¿no? Y le compré los equipos, ¿no? Yo ya en casa tenía 2 giradiscos y su mesa mezcladora, que era entonces de marca una Dynacor, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo tuve montado en casa empecé a practicar, y bueno, de vez en cuando me salía una mezcla sincronizada con los 2 giradiscos, los vinilos que entonces se vendían. Y bueno, pues empecé a hacer cosas y hasta mismamente yo me quedaba un poco, no sé, fascinado, decir, ¿no? Pues parece ser que voy haciendo cosas así un poco... ¿Qué estilo de música en esa época estabas mezclando? ¿Cuál era el estilo? En aquella época yo mezclaba el funky disco, sobre todo me encantaba el funky americano, porque al vivir en Alcalá de Henares teníamos muy cerca la base aérea de Torrejón, ¿no? Y en la emisora que ellos tenían, pues ponían temazos increíbles, ¿no? Pues desde lo más impresionante de la Motown hasta, bueno, pues yo qué sé, temas como pues, el de África Bambata, ¿no? El Sock Sunny Fall, y escuchaba temazos tremendos, ¿no? Y bueno, ya te digo, cuando yo tenía este equipo en casa y tal, compramos una cadena con sus altavoces, ya tenían los 2 giradiscos, la mesa mezcladora y demás, ¿no? Al comprar esa mesa mezcladora deseché la que yo hice porque era muy básica, ¿no? O sea, creaste una mezcladora. Yo, como era estudiante de electrónica, sabía interpretar los circuitos, los esquemas y tal, y bueno, pues me hice mi primera mezcladora, ¿sabes? Simple escuchas, pero podía, digamos, balancear con los faders, digamos, las señales de ambos giradiscos, ¿no?
Y tenía un amigo que se enteró de que en Alcalá de Henares había un certamen de DJs que se celebraba en un pub bastante famoso, bueno, bastante conocido en aquel entonces, que se llamaba Kenny's. Y bueno, se lo dijo a una persona muy allegada a mí y decidí apuntarme a este concurso, ¿no? Y cuál fue, bueno, hubo varias convocatorias, ¿no? Y cuál fue la sorpresa de que en todas las convocatorias que había, pues yo iba quedando el primero. No sé si por la idiosincrasia que yo tenía o no sé, la espontaneidad, la frescura y tal, pero bueno, digamos que concursé con discjockeys de radio, con discjockeys de otros garitos más experimentados que yo, pero no sé si es que mi frescura, mi originalidad en cuanto a los temas que utilicé o no, pues me hice con el primer premio. Y ahí digamos que empezó a despegar un poquito mi carrera musical, ¿no? Luego a partir de ahí empecé, el mismo disco bar me contrató para los fines de semana y es donde yo ponía música y es donde yo ya realmente me solté, ¿no? A mí me tiraba mucho la música negra, la música de color, la música de baile, ¿no? En aquel entonces se pinchaba mucha pachanga, ¿no? Y el jefe siempre estaba en lucha conmigo, ¿no? Para que cambiase de música, pero bueno, como se suele decir, la cabra tira al monte. Luego tenemos, pasaste un poquito tu época, ¿no? De la música un poco negra Sí. y esos estilos funk a un estilo totalmente diferente que es el rap, ¿no? Y creasteis una nueva movida. Sí. Mira, esta historia empezó, bueno, pues cuando yo vine del servicio militar y di el salto de lo que era mi ciudad, Alcalá de Henares, a cuando, bueno, pues decidí hacer un barrido por todo Madrid con unas tarjetas que propiamente me fabriqué yo, ¿no? Entonces las empecé a echar por las discotecas de Madrid, conocí a un personaje que hacía rap y, bueno, que chapurreaba el rap, el inglés y tal, y decidí darle, bueno, una oportunidad para que pinchase para que hiciese rap en la cabina de una de las discotecas emblemáticas en las que yo estuve trabajando. Esta discoteca estaba en la calle Orense y era Dinos Madrid, antiguo Amarelos, ¿no? Entonces, ahí empezó nuestro primer contacto con el rap, empezamos a grabar nuestras primeras maquetas y allá por el año, a finales de los años 80, primero de los 90, hubo en Madrid un fotógrafo muy famoso que era Miguel Trillo, que era el que, bueno, pues empezó a promover un poco la movida del rap en Madrid y hubo una compañía discográfica que fue BMG Ariola, una multinacional, ¿no? Que empezó, bueno, pues, a la caza del rapero y tal, y Miguel Trillo fue la persona que contactó con nosotros y que en Madrid pues contactó no solamente con nosotros sino con muchos raperos y nos llevó a manos de la compañía BMG Ariola. Allí BMG Ariola nos fichó con uno de los temas que aparece en el álbum Rap in Madrid y nuestro tema era el primer corte de la cara B llamado Cuento Loco, ¿no? Que era un rap muy divertido que habla un poco de todos los cuentos y bueno, pues este disco fue disco de platino en ventas y bueno, pues la verdad es que tuvo repercusión en aquel momento. De ahí, si seguimos contando un poco la película, nos fuimos de BMG Ariola, pedimos carta de libertad y fichamos con la compañía de Paco Martín, Passion Records. Paco Martín fue un productor ejecutivo bastante reconocido en Madrid, no solamente en Madrid, sino a nivel nacional porque fue el descubridor de los hombres G. Entonces, bueno, grabamos un álbum, el Don't Start the Funky Fresh, y la verdad es que ahí pues, fue, digamos, un punto a favor de Vía al Rap, que era como nos hacíamos llamar. ¿Y fue muy difícil romper con BMG Ariola? Porque en esa época era muy difícil romper con las discográficas. Sí. Ciertamente cuando nosotros entramos en el estudio de grabación para grabar con Los Rebeldes Sin Pausa, que lo componían Luis Carlos Esteban, Marcos Calvo y Pedro el Moral,
Pues la verdad es que nosotros no quedamos muy contentos con la producción final, ¿no? Era una buena producción, pero bueno, no quedamos muy contentos y no representaba un poco el estilo de música que nosotros queríamos, digamos, proyectar, ¿no? Pues yo creo que soy una persona que he ido, digamos, evolucionando con el tiempo, ¿no? Y siempre me he adaptado a lo que en ese momento ha sonado, evidentemente, dentro de la cultura de club, que es de lo que se trata en tu programa, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la música de baile. En los 80 pues se pinchaba mucho Italo Disco, que en los Estados Unidos era el High Energy. Y propiamente luego pues empiezas a pinchar house, música dance, música de baile para las discotecas, garage, luego vino la movida del acid house y ahora pues evidentemente hemos seguido evolucionando. Digo, hemos seguido evolucionando y rápidamente en estos últimos años porque desde los 80 aquí ha ido todo, digamos, ahora en estos tiempos todo muy rápido, ¿no? Y ahora se pincha, pues yo qué sé, más tech house, underground, deep, melodic techno, melodic house, y son los estilos que mayormente toco ahora. Bien es que al moverte en discotecas y tal, siempre ibas conociendo a personas interesantes y te podían ofrecer la oportunidad, pero tú tenías que valer. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos todo al alcance de nuestra mano con un clic. Ahora puedes entrar en YouTube, buscar un tutorial, saber qué herramientas utiliza un productor o un DJ, y una de las cosas más importantes y más fáciles que para hacer música pues todo viene en muestras ya hechas, vienen tus ritmos, vienen tus samplers, todo lo puedes poner al tono y es mucho más fácil. Las herramientas han evolucionado mucho, en cuanto antes pues tenías que aprender a comunicar todos los instrumentos o todas las herramientas a través de un cable MIDI, y ahora llegas, conectas en un USB y entiendes, y con el programa secuenciador que tú utilices, ya sea Ableton Live, como Cubase o como tal, lo tienes mucho más fácil. O sea que la evolución ha sido para bien. Ahora es más fácil, pero también pienso que tienes que seguir teniendo mucho talento, porque creo que ahora se hace muy buena música. Y bueno, la gente que dice, no, es que ya no se hace música como antes, evidentemente, pero creo que hay DJs y productores muy talentosos y es en los que hay que seguir fijándose. ¿Qué piensas de la IA, de la inteligencia artificial con la música? ¿Lo ves productivo, no lo ves productivo? ¿Crees que es un engaño para la audiencia? Bueno, yo siempre estaré a favor de la tecnología, siempre y cuando sea y esté en un buen uso, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial, bien si cae no sé, en una noticia falsa, puede jorobar a muchas personas, ¿no? Y crear, pues, no sé, algo de confusión en la población. En cuanto a la música, yo lo veo muy bien, pues porque teniendo talento y teniendo ingenio, puedes seguir creando cosas muy interesantes. ¿Creas música con inteligencia artificial? No. ¿Sigues produciendo a la antigua? Es decir, con todos los instrumentos reales. Sigo produciendo, el caso es que ahora mismo carezco de tiempo y yo lo que compraría sería tiempo, ¿sabes? Porque cuando uno empieza, evidentemente, todo su tiempo lo dedica a la música. Pues ahora me gusta pinchar mucho melodic house, melodic techno, y me gusta mucho el tech house, ¿sabes? Luego la música orgánica, y luego ya yo tengo mis propias etiquetas en las que ciertos estilos de música los catalogo con ciertas etiquetas mías. Porque con DJ House Productions sí. Has creado unos eventos que son un poquito más ochenteros, setenteros, sesenteros, sí. y con una vertiente un poquito más retro, ¿verdad? Sí, mira, bien es cierto que yo vengo de una generación, ¿no? Yo nací en los 60 y fui alimentado por música de los 70, ¿no? Ya te digo que escuchando a mi padre, pues para mí fue un mayor referente, porque él escuchaba, él también era muy ecléctico, ¿no? Desde escuchar música clásica hasta de escuchar música brasilera, o escuchar, yo qué sé, a grandes acordeonistas, ¿no? ¿Tu padre era músico?
No, mi padre no era músico, pero a mí me inculcó mucho su gusto por la música y ya te digo, desde que yo empecé a escuchar música que él ponía en casa, pues yo he creado cierto estilo musical ahora para atraer a la gente que vivió los años 80, 90 y el 2000, vamos a llamarlo millennial, ¿no? Para traerlos a los eventos que normalmente produzco. El último que hice se llamaba Color Introspection y el próximo que haga, pues no sé cómo se va a llamar, no sé si seguirá llamando Color Introspection. Love Introspection. Color Introspection. ¿Lo podemos llamar Love Introspection? Se puede llamar Love Introspection, por supuesto. Le damos ya salida al nombre. Sí. Y en este evento tan especial, pues me centraba o programaba música de los años 70, 80 y 90, siempre alineada con contundentes beats de la electrónica actual, algunos de ellos producidos por mí y editados, y bueno, pues me gusta que cuando hago un evento, sobre todo seleccionar muy bien la música que voy a poner, pues porque la gente que normalmente va a verme es gente de esa época, pero estamos haciéndolo en esta, ¿no? Entonces algo ha cambiado de esa época para que en esta suene con más contundencia y a la gente, pues no sé, le llene más. Hablabas de tu padre, que te dio esa cultura musical. ¿Qué es lo que pensaban tus padres cuando tú estabas pinchando en discotecas? Porque claro, en esa época ser DJ, pues aparte era DJ, sí. ¿Qué es lo que pensaban de ti? ¿O que pensaban que eras un loco, que solo querías ir a beber, a tomar? ¿O pensaban que eres un artista y músico? Al principio no lo entendían, evidentemente, porque aquella época era muy diferente a esta, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú eres un estudiante de electrónica y dejas un poco todo, aparcas un poco lo que es tu vida de estudiante para dedicarte a la música, aunque yo ya venía de ciertos estudios musicales, y en eso sí me apoyaba, claro, evidentemente, pero cuando uno se hace mayor ya no quiere seguir tocando el acordeón o tal. Pero eso me sirvió mucho para luego hacer mis producciones, porque yo ya tenía conocimientos musicales, que durante un cierto periodo de mi vida pues pude vivir muy bien de la música. De hecho, hoy no me dedico al 100%, pero sigo viviendo de la música. Y bueno, ahora me dedico a otras cosas dentro de la música, como ya sabes, formo a nuevas generaciones y demás, pero en aquel entonces fue un poco duro, porque evidentemente salías por la noche, llegabas de madrugada y todo el mundo se pensaba o bien que salías a emborracharte, a drogarte o cualquier cosa que esté al alcance de la mano de cualquier DJ. Pero creo que aquí estoy entero y bueno, lo único que te voy a decir que me lo he pasado muy bien, he vivido muchas experiencias y me quedo con todo lo bueno que me ha aportado mi carrera musical. Hablábamos de discobares, pubs y guateques. Guateques también. Pues guateques. Pues vamos a ver un poquito de esa época de los guateques y de las discotecas de los años 80. ¡Wow! Vaya diferencia, ¿no? 80s a las discotecas actuales. Ahora con esas iluminaciones, ¿has visto esos láser? Vaya diferencia, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hemos evolucionado? Totalmente, sobre todo en el consumo. Ahora con un LED y con una cabeza puedes hacer virguerías en cuanto a tal. Sin embargo, bueno, en los guateques, en las fiestas antiguas, la iluminación era mucho más retro, mucho más consumo de luz, etcétera, etcétera. Pero todo ha cambiado mucho. La forma de poner música, las herramientas de los DJs y tal. Yo recuerdo que en mis primeros guateques, en mis primeras fiestas,
fiestas, las mezclas se hacían con dos aparatos diferentes, ya no con mesa de mezclas, en el que ponías un disco o una cassette y subías el volumen de una y bajabas el de otra, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, eso era como dar palos de ciego, pero en el fondo la gente se lo pasaba muy bien, ¿no? Porque estábamos entre amigos y porque tú eras el que ponía la música, ¿no? Entonces era todo muy diferente, tenía otra magia, otro color, pero hemos evolucionado, todo ha cambiado mucho y bueno, pues hay que quedarse con lo que tenemos ahora y no sé, hay que cambiar de página, hay que, no sé, evolucionar y reinventarse. ¿Tú te hiciste DJ por eso de ser famosete y de ligar más? No, nunca. ¿O realmente por la música? Nunca, aparte no he ligado nunca. ¿No has ligado nunca? No, bueno, hombre, ligué. Bueno, esto no me lo creo. Yo recuerdo que mi primer sueldo, tanto viernes, sábado, eran 5.000 pesetas, wow, que son los equivalentes de 30 euros a día de hoy, ¿no? Y joder, pues, con mi sueldecito... Con 5.000 pesetas hacía mucho. Con 5.000 pesetas salías y llevabas dinero a casa. Exacto. Ahora sales con 30 euros y te nada más falta bajar el primer escalón del portal, se han evaporado. Ya no existen los 30 euros, ¿sabes? Que son las 5.000 pesetas antiguas. Pero sí, se me dio bien ganar dinero el tiempo en el que estuve, porque demostré pues, ser serio, puntual, organizado, hice divertirse a la gente flipaba. También los DJs hemos tenido malos momentos en las discotecas y tal, pero cuando tú demuestras que eres un gran profesional, la gente te paga bien y sobre todo te demandan, ¿sabes? Y bueno, a mí me han demandado para muchos lugares, tanto dentro de Madrid como, no sé, en todo el territorio nacional, ¿sabes? En el cual he viajado y bueno, pues he hecho mis fiestas para gente very... VIP. Sí, VIP. Y hablando de VIP, bueno, tienes un super estudio, super mega profesional, que eso obviamente es un pastizal. ¿Inviertes mucho en equipos y en producción para poder realizar tus producciones y para poder pinchar? Antiguamente sí, ahora ya no tanto, porque con los software que hay puedes hacer muchísimas cosas. Como he comentado antes, las ideas son lo más importante, ¿vale? Y si tú tienes una buena creatividad y tienes una buena librería de sonidos, una buena colección de sonidos, samplers y demás, puedes crear cosas muy interesantes sin llegar a invertir tanto dinero, ¿no? Como aquí vemos en las imágenes, tengo equipos que ya tienen solera, pero que son mis equipos, los tengo con mucho cariño, no los he renovado, pero para hacer cosas interesantes y masterizar solamente hay que tener talento y tener buen oído. Vemos ahí en el estudio también unos discos, ese disco es el de platino que nos has comentado. A ver, eso fue una mención de honor en una discoteca en la que fui invitado y bueno, pinché aquella noche y fue un galardón especial por un personaje, pues, amigo mío, DJ Paco, y bueno, pues ese fue el trofeo con el que ¿te llevaste a casa? Sí, me llevé a casa y lo guardo con muchísimo cariño. Antes se ganaba más dinero, ya no produciendo, sino fichando por una gran compañía como BMG Ariola. Y siempre te venían autores, rapper de royalties y tal, y ahora hay mucha gente que hace dinero, que hace temas, que hace producciones y que, bueno, pues las cuelga en Beatport, en plataformas digitales, luego... pero realmente estas personas luego no reciben nada. No tienen un margen de beneficios como tal, ¿sabes? Sí, lo que es cierto es que esas producciones musicales les sirve para poder, pinchar en otros lugares. Pero yo pienso que muchas de las producciones no están bien etiquetadas o en los metadatos no están bien metidos correctamente y que las discográficas, no solo las discográficas, sino las distribuidoras,
no dan los datos correctos y que los distribuidores, me refiero a que las plataformas, pues no te ofrecen los datos reales de las no ventas, sino de los streaming, porque no nos ofrecen esa información. Cierto es, cierto es. Dicen... Ahora hay plataformas en las que lo puedes hacer todo tú, ¿no? Sí. DistroKid creo que se llama, ¿no? ¿No vamos a dar nombres? Sí, bueno. Porque no vamos a dar nombres. Lo puedes meter todo ahí, hacer toda tu gestión, tal, y ver cómo evoluciona las ventas de tus producciones. Esa distribuidora, sí. La verdad que me parece una tomadura de pelo. Sí, yo no he colgado nunca nada por ahí. Y ¿sabes? La verdad que se está mal creando ese tipo de distribución donde hay empresas en la nube que se lucran y que no te ofrecen ningún tipo de soporte, nada más que un chatbot que te responden a los 5 días y que luego no te ofrecen ningún tipo de información de tus resultados, sino que te dicen, no, tienes que pagar 30 euros para poder subir tu tema aquí o hacer la promoción en YouTube o lo que sea. Y luego tus datos no te los ofrecen, ni te dan los royalties ni nada, y encima su código es SIRC, pues al final tampoco te revierte a ti. De hecho, inclusive lo meten en su propio Beatport de su propio canal, no siendo tú la discográfica. O sea, me parecen una tomadura de pelo que sinceramente yo no recomiendo muchas distribuidoras porque hay que realmente analizar y ver dónde uno pone su música y poner correctamente los metadatos para poder recibir esos royalties y poder reclamarlos. ¿Tú actualmente estás distribuyendo música? No, porque para ello tienes que tener todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces yo mi tiempo lo dedico pues a hacer otras actividades, ¿no? Y son las que me ocupan mayor parte del día. También intento dedicarme mucho tiempo a mí, ¿no? Porque, a ver, me dedico a la música, evidentemente. Como bien sabes, en mi estudio DJ House Production formo a nuevas generaciones y hay veces que los cursos que yo doy me gusta que sean muy personalizados, ¿no? Porque creo que el alumno tiene un trato más directo contigo y puede aprender mucho más. Puede que no tengas la tecnología punta de si ha salido lo último pero creo que hay una base que tiene que aprender todo DJ, que es la que yo enseño. ¿Sabes? Hay una historia detrás de todo esto, como cuando tú vas al colegio, ¿no? Y dices, ¿para qué yo quiero aprender, yo qué sé, el descubrimiento de América o quién fue, yo qué sé, cualquier historiador, ¿no? No sé, o hablar de Sócrates o tal. Hay gente que está estudiando y tiene que aprender todas estas cosas, ¿no? Cultura musical. Pero en la cultura musical que yo enseño, pues enseño desde cero, ¿no? Y desde los primeros soportes de grabación, de lo que es un vinilo, de cómo funcionan las agujas, la rozadura, el peso, el contrapeso, la acústica, los altavoces, las etapas de potencia, los amplificadores y etapas de potencia, ecualizadores, mesas de mezcla y mezcladores. Y todas estas cosas, ¿no? Que tú tienes que enseñarle a un alumno para que tenga una base, más luego el poder, saber o enseñarle cómo está estructurada la música, cómo se estructura un tema, qué es un BPM, cómo sincronizar, ¿no? Y esto te lo enseño tanto en analógico como en digital, ¿no? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, tú como DJ y productor de Old School, esas nuevas generaciones, cómo sientes que están aprendiendo y en relación a lo que se hacía antes? Bien, hay gente que tiene mucho talento y viene pegando fuerte, ¿vale? Pero, no por ello tienen por qué tener obligación de saber qué era un giradiscos o cómo se pinchaba con un giradiscos. ¿Pero les apetece aprender eso? Sí, hay algunos alumnos que sí, evidentemente. Claro, cuando cogen, una cápsula magnética, el brazo, lo que quieren mover, digo, ay, madre mía, que me lo
ese sentimiento que teníamos nosotros, porque entonces no existía otra cosa. Exactamente. Ahora solamente existen las controladoras, los reproductores de CD y un jog dial, ¿vale? Y un pitch, que existía antes también tanto en los Lenco L75 como en los Technics 1200 o 1210, ¿no? Entonces antes era más sensible, entonces el DJ tenía que aprender una sensibilidad solamente al tacto. Ahora te viene marcado en un display la forma de onda. Antes lo tenías que ver, esa forma de onda, en los colores de los surcos del vinilo, ¿vale? Entonces, era en el oído, yo pienso más que en los colores, porque no era tan visual, era más escuchar el beat, sí, y realmente totalmente. Escuchabas la música. Tú escuchabas, la sentías, pero muchas veces veías el cambio de tonalidad en un vinilo y decías, aquí está el corte. Yo nunca me he fijado en eso. Y sí, no, pero eso existe. ¿Verdad, sí, porque, Quique? no, sí, porque habían DJs que incluso ponían la marquita. Por supuesto, es también, decir, también. Pero yo nunca pensé que eso fuese lo correcto. Veo que evidentemente ahora, si un DJ de los de ahora, que es la pregunta que tú me hacías a mí, no ve el contador de BPMs o tiene un sincro, está más perdido que un niño sin madre en el Día de las Madres, por no decirlo de otra manera, ¿entiendes? Y ha habido muchos DJs famosos que si les ha fallado algo o bien sus archivos MP3 no los ha pasado por, digamos, el programa que utiliza, vamos a poner un ejemplo, Recordbox, están muy perdidos y no saben coger el BPM. Total. ¿Vale? Total. Entonces, esa es la magia de ser DJ, que cuando tú escuchas algo y tu pie lo acompasa, la mano sabe dónde tiene que poner en el punto de las revoluciones o la velocidad, donde tiene que poner, digamos, el pitch o la velocidad para que dos discos acompañen la sincronía. He montado mi estudio, he montado eventos, he pinchado en eventos, yo he visitado a los clientes y yo he querido manejarlo todo, que al final... ¿Eres empresario? Ahora no, pero he sido empresario, sí. Y una cosa muy importante que obviamente la audiencia quiere saber, como nosotros, ¿por qué no tienes tanta presencia en redes sociales? Es decir, en Instagram, en TikTok, que está tan de moda. Bueno, tuve experiencia en redes sociales ya hace mucho tiempo y decidí salirme. ¿Por qué? Pues porque te roban mucho tiempo y porque yo lo que necesito para mí es tiempo. Yo compraría tiempo si se pudiese y tuviese más dinero, ¿no? No me llaman la atención y sé que son importantes en la carrera de un artista. No me digas por qué. Me he negado a las redes sociales, no me gustan las cámaras, tú lo sabes. Sí, lo ¿sabes? sé. No me gusta el protagonismo, pero cuando hay que hablar de uno, pues hombre, hablas de las experiencias que has tenido. Y las personas que quieren contactar conmigo lo hacen, porque bueno, pues tengo una página web, bien puedes contactar conmigo a través de emiliodj.es o .com o www.djhouseproduction.com. Y ha habido gente que me ha contactado desde Argentina, desde Miami, desde diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, pues eso, no tengo redes sociales, pero bueno, lo único que tengo es un canal de YouTube y es muy sencillo, muy básico lo que hay presente, ¿sabes? Pero bueno. Hablando un poquito de experiencias, ¿no? ¿Cuáles han sido tus experiencias más bonitas y que tengas un recuerdo de alguna discoteca o de algunas discotecas o de algún lugar muy especial que nunca olvidarás? Bueno, mira, he tenido experiencias preciosas a lo largo de mi carrera como DJ, ¿no? Pero recuerdo gratas experiencias, bueno, hubo ya hace muchos años en una discoteca que acabó un fin de año. Estaba en Guadalajara. Era la discoteca Ecus, la tenemos aquí al lado, ya no, bueno, luego fue Pirámide, yo estuve trabajando en Ecus y posteriormente en Pirámide. Y acabé un fin de año y la gente que había, todo el mundo aplaudiéndome. ¿Sabes? Yo ya me quería ir a mi casa, todo el mundo, baja, te invitamos a una copa, tal, cual, no sé qué. Una experiencia importante, bonita y tal.
Pero luego esto se dio en los últimos años de profesión, se ha dado en más discotecas. Recuerdo otra peripecia, otra aventura, otra experiencia que, bueno, en plena inauguración de una discoteca llamada Gatos en Alcalá de Henares, se fue la luz. Y me dio por cantar, ¿sabes? Una tontería. Y a la gente le hizo mucha gracia. Cuando vino la luz, todo el mundo me aplaudió, yo empecé a poner mi música y la verdad es que en aquella discoteca, aparte de tener un inicio, como en todas, empezaba a poner chill out, luego pasaba al funky, luego al funky al house. Bueno, tenía siempre una introducción, como he tenido en todas las discotecas, y ya empezaba house, dance, un poco de techno, música española y tal, pero creo que tocaba a todos los palos y era el éxito de aquella discoteca. Era tal éxito que la cola rodeaba el edificio entero. Y una de las últimas experiencias fue en Buda, Madrid, en la que, bueno, pues como siempre, y te digo, a primera hora de la noche ponía una música con muchísima calidad, iba progresando según iban pasando las horas en la noche y acababa, pues en aquel entonces acababa con un tech house con muchísima calidad. Y la verdad es que la gente se divertía tanto que cuando a las 7 de la mañana apagaba la música, pues más de una vez me aplaudieron, y esas son cosas que, pues no sé, te quedan grabadas, te queda grabado en el ADN, ¿no? Y estoy hablando de ello y se me eriza un poco tal. Y bueno, pues muchas cosas, pinchar en eventos a los que, bueno, pues has tenido que viajar y de ese evento te han salido más eventos. Cosas muy bonitas, ¿no? Y a nosotros se nos pone la piel de gallina con todo lo que nos estás contando hoy. Es un placer tenerte aquí con nosotros porque es una exclusiva. Y bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos hoy una sección muy especial que es Retrospective con Kike Kraftwerk, que le conoces muy bien, con tu experiencia tan sí, especial y motivadora en esos, bueno, en esa vida que habéis tenido también en conjunto con música y experiencias. Sí. Y tenemos... Quiero añadir algo. Sí, por supuesto. A Kike le conocí en el año 86. Y bueno, yo pinchaba en Amarelos y de estas batidas que Kike se hacía por allí tal y cual, llegó y me dijo que estaba buscando trabajo, ¿no? Me cayó también el tío y fue tan fresco y tan natural que hablé con el encargado, Francisco Rivero, que era el maître de la sala, y logramos que Kike y yo pinchásemos juntos y allí, bueno, pues tuvimos una aventura con la buena música que poníamos. En los años 80, todo aquel funky de Mina y Star, de Cameo, de Club Nouveau, de temazos que marcaron una época, de Orange y Jones, etcétera, ¿no? Y eran temazos que marcaron una época y aparte nosotros hicimos un buen ambiente allí en aquel lugar. Qué gusto y qué placer. Bueno, espero teneros en plató un día en conjunto aquí a los dos y poder hablar un poquito más de música retrospective, que en breve entramos con Kike Kraftwerk en la sección. Muchísimas gracias, Emilio DJ, aquí con nosotros en Culture Clubbing, y hasta próximamente. Gracias a ti, Sandy, por traerme a tu programa y muchísimas gracias. No tengo más palabras que agradecerte el haberme traído aquí, que ya sabes que a mí las cámaras y estas cosas no me molan mucho. Pues te esperamos en Retrospective y entramos en breves minutitos. Nos vemos, pasamos a Publi y con Kike Kraftwerk, Retrospective en DJ Sandy Love. Y hoy en Culture Clubbing estrenamos nueva sección con DJ Kike Kraftwerk, Retrospective. Hola Kike, ¿cómo estamos? Hola Sandy, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo aquí contigo. Bueno, y estrenamos contigo una sección muy especial que es Retrospective, donde vamos a hacer una retrospectiva de la música en general, desde la electrónica hasta la pop, rock. Y hoy empezamos con la movida madrileña, que tú eres una especialista en este estilo de música y nos vas a empezar a deleitar con Retrospective. De acuerdo, sí, por supuesto, vamos a ir a través del tiempo disfrutando de todo lo que hubo en los años anteriores, pero siempre teniendo la razón de saber que
esto que hemos vivido en el pasado podemos ahora en el presente tenerlo en cuenta, ¿no? Oficialmente la movida madrileña pues se denominó el día que se hizo un concierto con honor a Canito, ¿no? Que eso fue, bueno, eso fue el inicio de la movida madrileña, ¿no? Fue un concierto homenaje a Canito que fue considerado pues el punto de partida de la movida madrileña. Entonces, a partir de ahí, pues Canito fue uno de los componentes del grupo TOS, ¿no? Que luego fueron Los Secretos. Sí. Y que en aquella época, pues bueno, solamente estaban apoyados pues por algunos DJs de la radio, ¿no? Como Jesús Órdovas, Rafa Bibol y bueno, todos los que estaban en Radio Nacional, ¿no? De aquella época, y son los que lanzaban y en ese concierto pues lo pasaron en vivo, directo de la radio, de Radio Nacional. Jesús Órdovas junto con sus compañeros. Estuvieron pues Nacha Pop, Alaska, Los Trastos, estuvieron Mermelada, los Bólidos. Y bueno, ahí es cuando empezó la movida madrileña. Eso que lo tengan claro todos oficialmente. Luego ya a partir de ahí, bueno, pues ya te puedo contar muchas anécdotas sobre lo que pasaba en las discotecas, el tipo de música que se ponía en aquella época, que por ejemplo, pues en aquella época se combinó todo, ¿no? La música con el arte, la fotografía y bueno, y sobre todo la moda, ¿no? Que estábamos influenciados muchos en los años 80, tú sabes que la movida madrileña empezó, pues como te digo, con grupos españoles, haciendo música española, mezclándola con sonidos americanos o ingleses, ¿no? Que en aquella época estaba de moda el tecnopop, ¿no? Que es lo que yo pinchaba, pues que es lo que yo empecé a pinchar cuando empecé, ¿no? Como DJ, en el año 81. En el 81, ¿qué discoteca era en la que tú empezaste a pinchar tecnopop? Tecnopop, la primera fue en la discoteca Benazur, en la Plaza de los Cubos, que bueno, eso eran 3 discotecas, eran Trazos, Benazur y la discoteca de abajo que era Bagoas, que luego pues cambiaron de nombre. Yo empecé no poniendo Tecnopop, yo así ponía de todo un poco en la primera discoteca que se llamaba Trazos, que era una discoteca más clásica, y que solamente pues iba mucho trajeado, gente muy pija, como se les dice, y bueno, y un estilo de música un poco más comercial. Porque en la movida tecnopop, perdón, en la movida madrileña, que era diferente de la tecnopop, claro, podríamos decir que los vestuarios también eran totalmente distintos. Totalmente. O sea, la influencia que se tuvo aquí en España, sobre todo después, cuando empezó la movida madrileña, era del rock gothic, ¿no? Que venía de Inglaterra, ¿no? Y los sonidos de David Bowie, por ejemplo, sonidos de, ¿cómo te puedo decir?, de los Smith, de Cure y bueno, y toda esa banda de que vestían grupos, todos muy de oscuro, y con las crestas, y eso era muy vanguardista, ¿no? Sí, era, bueno, la época New Romantic con el pop gothic, ¿no? Rock gothic, ¿no? Y se mezcló, y entre esas mezclas pues hubo, por ejemplo, Ágata Ruiz de la Prada, que era muy colorida, ¿no? Ella también hizo muchos desfiles de moda, por ejemplo, en las discotecas donde yo he trabajado. Almodóvar, por ejemplo, pues bueno, el cineasta empezó después de ser cantante con McNamara, ¿no? Que tenía su grupo, y luego ya empezó a hacer cine, y bueno, pues yo he coincidido muchísimo con él en muchos eventos. ¿Cómo te vestías tú en esa época? ¿Con hombreras o vestías más gótico? ¿O tenías estilos diversos? Yo tuve muchos estilos porque, claro, yo me tenía que acoplar un poco a la discoteca según el tipo de gente. Yo he sido rockabilly, he sido new romantic, que es lo que más, ¿no? Sobre todo, pues era ir a Alonso Martínez, por ejemplo. Había una tienda que se llamaba Jepa,
y ahí es donde se encontraba ropa bastante exclusiva, ¿no? Porque luego había ropa New Romantic tal generalizada en muchas tiendas que eran ahí en la calle Fuencarral, me acuerdo, había una tienda que se llamaba Stock, donde ahí nos comprábamos los pantalones de montar, tipo como los de montar el caballo, Sí. pero En en piel no, o en no, licra. como los como un jean Ah, en normal. vaqueros. En vaqueros, en panas, vamos, habían de Ujú. todo. Y luego se utilizaba mucho las camisas cruzadas, ¿no? Con los botones cruzados, tipo, pues como, no sé si aquí en España hubo el Cabo Rusty, que era una serie de televisión americana que era pues, vestía con estos tipos de camisas, ¿no? Que eran las cruzadas, ¿no? Tipo americano. Luego, por otro lado, pues también nos poníamos las botas de montar o los zapatos blancos en punta, que eran los que se utilizaban en aquella época. Maquillaje, bueno, utilizaba maquillaje, sobre todo la línea de los ojos, pendientes de cruz, flequillo largo, como los de Spandau Ballet. ¿Y Almodóvar cómo se vestía en esa época? Porque Bueno, tú la has visto ahí en esas fiestas y, bueno, gente así famoseta de la bueno, época. Sí, yo, bueno, Almodóvar iba con, bueno, cuando actuaba, generalmente en Rocola, pues iba con McNamara, pues en minifalda, ¿no? ¿En minifalda? Sí, bueno, eso lo pueden ver los vídeos en YouTube. Bueno, pero la gente no lo sabe. Ah, no lo sabe. No, Sí, hay mucha gente que no por sabe eso. cuáles eran los principios De Almodóvar. ¿no? Y bueno, él cantaba pues un estilo pues un poquito raro, ¿no? ¿Raro por qué? ¿Porque era para la época raro? Claro, era para la época raro y para ahora también. Me imagino También. que ahora mismo no podría cantar ese tipo o ese estilo con esas letras que... No porque mamá quiero ser una zorra o cosas de esas. Ah, o sea que era muy transgresor, como sea, tipo la canción de Eurovisión de este año, que ha más sido o menos, así como... cosas, los títulos de sus canciones y las letras de casi todos los grupos de los años 80, pues Cuéntanos. Que la gente no lo sabe, los jóvenes de hoy no saben cómo eran esas canciones. Ya sabes que en aquella época pues había muchos grupos de música punk, ¿no? Y bueno, casi todas las letras de estos grupos pues eran transgresoras pues hasta el límite, ¿no? ¿Hasta el límite como qué? Como que me pico un huevo, por ejemplo, ¿no? Dime algún título de alguna canción así. Ayatola, no me toques la pirola. Bien. Cosas así y bueno, y hay 80.000 grupos pues con ese estilo, ¿no? Pero bueno, no es lo que sobresalió sobre todo en aquella época. Es uno de los grupos, o ¿cómo se les llama? Que son, pues, habían rockabilly, los mods, los heavies, los mob, los new pijos. romantic, los pijos, bueno, había tanto y había muchas peleas, muchos... los breakers, me acuerdo que habían los Miami en aquella época, que también eran peligrosos. Y bueno, era una explosión en aquella época de cultura. Todo el mundo quería demostrar pues todo su arte, ¿no? Su música, su arte, su show. Por ejemplo, pues ya sabes que en aquella época todavía no había pues toda la historia LGTB que hay ahora, ¿no? Claro. Entonces, muchos sitios donde yo trabajaba, pues es donde se planteaba esa historia, ¿no? Y la gente era muy libre, ¿no? Bueno, ya hablaremos en nuestro segundo programa de cómo empezó el house, y todo empezó en ambientes bastante LGTBI. Que en el graduado, cuando te rompiste ese pie. Bueno, cuando me rompí el tobillo. Sí. Bueno, sí, te lo cuento. Mira, y en el graduado, bueno, es bueno, ya no existe, ya está cerrado, lo cerraron hace poco. Pero bueno, es un garito pues donde iban todos los jugadores del Real Madrid, todos los jugadores del Atlético de Madrid. Que se llevaban bien, entonces. Se llevaban bien todos, aparte, ahora te comento. Y luego estaban todos los del Rayo Vallecano. También. Y nada,
Fue un día que estaba yo, acababa de llegar, era un sábado, y yo en aquella época pinchaba con vinilos todavía, y empecé a tocar, y llega un amigo tailandés, que bueno, ahora trabaja ahí en la Thai, uno de los directores, y me traía un CD con un tema del grupo Crowded House, ¿no? Y me dice con su acento tailandés, hola, ¿qué tal? Mira, te traigo esto. Entonces yo estaba poniendo un disco, lo dejé de ponerlo, me quité los cascos y me acerco hacia él y yo tenía un escalón ahí súper alto. Claro. Y me resbalé, no me pude coger y me caí, me rompí la pierna, bueno, el talón, todo por la mitad, vamos, horrible. Así que al tiempo, pues, me hicieron la operación, todo el rollo, volví a trabajar, pero llegué con muletas. Con muletas a trabajar, estaba con mi muleta pinchando y un día llega Futre, Kiko, con un tipo pues que era bajito, con unos bigotitos así, y nada, cogí y le digo, yo soy del Real Madrid, ¿no? Entonces le digo al camarero, le digo, hazme un favor, invítale una copa al enemigo, ¿sabes? Que estaban ahí a los tres del Atlético de Madrid, ¿no? Y Ángel, que era el chico que me puso DJ Ver, porque me puso Ver porque yo era el único que sabía hablar inglés y el tío siempre me miraba y me decía, Ver. Digo, Ver. Y dije, venga, me voy a llamar Ver. Y bueno, y cogió y me invitó a las copas, me quedaron mirando los tres y me saludaron diciéndome gracias. Entonces, el pequeño que estaba acompañando a Futre y a Kiko, pues me queda mirando y me dice así de lejos qué me pasaba pues en la pierna, ¿no? Porque me vio con las muletas. Y ya le dije que se acercara, ven y tal, se acercó y ya con su acento portugués me dice, ¿qué pasó en la pierna, no? Le digo, pues mira, me caí de este mismo escalón que ves aquí me caí y me la rompió por la mitad. Entonces en ese momento sacó su tarjeta, me la dio y lo que vi fue pues... Fisio del Atlético de Madrid. Fisioterapeuta del Atlético de Madrid y de la selección portuguesa. Wow. Helder Martins. Helder Martins. Y coge, me da la tarjeta y me dice, cuando te quiten las muletas, cuando ya estés, te vienes a mi consulta. A mi consulta aquí en Las Rosas, estaba al lado del Burgocentro de Las Rosas. Terminó tal, pero a partir de ese día, Helder empezó a ir casi todos los días. Angelito, copita para Helder. Bueno, que y Helder se acercaba, gracias, tal, y ya se ponía a hablar conmigo, ya cogimos una confianza buenísima. Y me decía, cuando te quiten eso, te vienes a mi clínica, ¿eh? Digo, vale, perfecto. Y dicho y hecho, nada, me sacaron y directamente me fui, me atendió él o sea, él mismo, porque él tenía como 10 fisioterapeutas, vamos, él no trabaja, él dirige. Pero ese día, pues él me cogió y me metió en su oficina, vi que tenía ahí pues, fotos con el rey, la selección portuguesa, con todos los jugadores, y bueno, la verdad que yo ahora puedo jugar el tenis, frontón, vamos, puedo hacer de todo, porque la verdad que me hizo una rehabilitación y no me cobró ni un duro, claro, bueno, de todas las copas que también me quité, me imagino. Uy, eso... Ahí hicimos un change. Un change, ¿no? Bueno, a lo mejor te cobra ahora tu ex jefe por haberlo dicho. Cuidado. Ahora ese es dueño de pulperías. Muy bien. Sí, sí. Pues nada, habrá que visitarle próximamente. Pues nada, Quique, qué anécdota más buena, porque próximamente tenemos el Partido Solidario por la Paz y contra el Alzheimer, en la que vamos a estar con veteranos del Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano, Atlético La Garena y muchos más. Estaremos el día 21 de septiembre en La Garena y bueno, Quique. Qué bien. Genial. Muchas gracias por esta retrospective. Retrospective every day. A tope, every day aquí en Culture Clubbing. Chicos, hasta la semana que viene. Música, moda, tecnología, DJs, productores de todo el mundo aquí en Culture Clubbing.